Buenos días, es un placer para nosotras, para mi compañera Milén Terro y para mí misma, presentaros este proyecto en el cual hemos estado trabajando durante este año académico 2021-2022. Bien, lo que hemos pretendido ha sido desarrollar un tándem lingüístico, no porque el tándem sea algo que hemos inventado nosotras, pero sí que hemos iniciado la práctica de este tándem lingüístico entre alumnos de dos universidades distintas que se encuentran además a miles de kilómetros de distancia. La Universidad Internacional de Valencia y la Universidad de Saint-Gy. Exactamente l'Institut National Supérieur du Professorat de l'Éducation de la Académie de la Guadeloupe. Bien, os vamos a explicar un poco en qué ha consistido este proyecto. No sin antes, por supuesto, indicaros la importancia que tiene dentro del contexto pues lingüístico y cultural de hoy en día. Es innegable la necesidad que tenemos hoy en día y la necesidad que tienen los estados de formar a los ciudadanos para este diálogo intercultural y para el respeto mutuo, ¿no? Es necesario proporcionar una serie de espacios en los que se produzcan intercambios con el fin de establecer vínculos entre esa diversidad cultural y los valores universales. Y esto hoy en día se hace posible y es mucho más fácil gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ¿no? La virtualidad, las nuevas tecnologías nos han abierto una puerta a que iniciativas como la teleformación, las sesiones de formación cruzadas entre distintos profesores que intervienen en universidades distintas o propuestas como el tándem lingüístico, pues que se puedan llevar a cabo, ¿no? Apostar por una actividad como esta en una clase de lengua o de formación de profesores, en el caso de la Université de Saint-Gy, esto ayuda a, bueno, pues a crear esta conciencia de autonomía, de poner en situación aquella lengua que se está aprendiendo, ¿no? Y de romper una serie de barreras que lo que permite es que el alumnado vaya desarrollándose y que sea protagonista de su propia formación, ¿no? Bien, indicar también que se ha pretendido introducir en este proyecto la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la UNESCO y especialmente los objetivos número 4, educación de calidad, y 17, alianzas para lograr los objetivos. Bien, el objetivo principal del proyecto tenía un doble eje, ¿no? En primer lugar, desarrollar la competencia comunicativa y cultural fuera del aula tradicional, en el que se imparte una lengua, por parte del alumnado de estas dos titulaciones, tanto el grado en Traducción e Interpretación de la Universidad Internacional de Valencia, como el alumnado del máster en Educación Primaria y el de Ingeniería de la Formación de la Universidad de las Antillas. La intención era crear un espacio de intercambio, un espacio inclusivo y accesible a este alumnado para que pudiera estar en contacto con la realidad cultural y lingüística de la lengua que aprendía, ¿no? En este caso, el francés y el español. Bien, en cuanto a las fases del proyecto, el proyecto consta de 7 fases bien definidas. La primera es la presentación, el dar a conocer al alumnado participante el proyecto y sus objetivos, ¿no? A través de, bueno, pues de un envío del correo electrónico, de una creación de vídeo también de bienvenida, en el cual pues les intentamos motivar para que participen, y la creación de ese espacio compartido en el cual el alumnado, bueno, pues encontraría las actividades que luego se propondrían a los estudiantes y también tendría acceso a esas grabaciones o a ese material complementario. En la segunda fase del proyecto es la fase que definimos como la recepción de peticiones de participación y organización de los binomios, ¿no? Como es lógico, una vez explicado el objetivo del mismo y habiendo motivado a los estudiantes a su participación, bueno, pues empezamos a recibir esas peticiones de participación en este tándem, ¿no? Por parte de los estudiantes. Se organizaron los grupos, se estuvieron, bueno, pues estableciendo estos binomios en función de los intereses, de la disponibilidad, incluso de la ubicación, ¿no? Porque si bien la Universidad Internacional de Valencia se encuentra ubicada en España, bueno, pues algunos estudiantes de la propia universidad se encuentran ubicados en otros países, ¿no? Pues Colombia, Estados Unidos, Francia, Bélgica
y el intentar coordinar un poco los horarios en los cuales se iba a producir este tándem fue uno de los retos a los cuales nos enfrentamos, ¿no? Bien, a través de estas peticiones se organizaron los binomios y se estableció el contacto entre estas parejas que iban a trabajar juntas durante unos meses. Y se les envía un email personalizado a cada pareja, ¿no? A cada binomio, para que puedan establecer contacto entre ellos. Seguidamente se inicia la fase de las actividades. Entonces, en este drive compartido, en el cual ellos tienen acceso a ese material, pues cada vez que colgábamos una de las actividades, se les enviaba de nuevo un correo informativo. En ese documento estaba la versión en francés y la versión en español de cada una de las actividades y había una carpeta en la cual tenían que ellos compartir la grabación o dejar constancia de alguna manera que este tándem se había producido, ¿no? Bien, como quinta fase del proyecto es la fase de corrección. Se corrigen las actividades y se envía la retroalimentación al estudiante. Desde el punto de vista de la evaluación o del feedback del alumnado respecto al proyecto, también se crearon una serie de autoevaluaciones. Por encuentro, cada una de las actividades requería un encuentro con el binomio o con la pareja y debían completar una autoevaluación. Esto nos daba mucha información respecto ya no solo la satisfacción con el proyecto, sino el cómo ellos se habían sentido, cómo habían visto a su binomio, qué habían aprendido, etcétera. ¿Vale? Y finalmente, la última fase es la fase de cierre del proyecto, esa fase de reflexión, de propuesta de mejoras, de extracción de conclusiones y, bueno, pues realizamos también una videoconferencia de cierre con el alumnado para tener ese feedback más real, ¿no? Que no quedara simplemente en un documento escrito, sino que pudiéramos tener ese feedback global con el grupo. Bien, en cuanto a los destinatarios, aunque lo hemos comentado al inicio de la grabación, pero nos gustaría especificar de manera muy visual las universidades participantes y los estudiantes o las asignaturas que se han visto involucradas en este proyecto, ¿no? Las dos universidades que han participado en él es la Universidad Internacional de Valencia y la Universidad de las Antillas. El proyecto se ha concretado en la asignatura de francés 1. Si bien son estudiantes que tienen un nivel de francés A1 o A2, hay estudiantes que tienen un nivel mucho más avanzado, ¿no? Y que esto también lo tuvimos en consideración a la hora de crear estos binomios. En total se crearon 26 parejas. Por parte de la Universidad de las Antillas, las asignaturas que estuvieron implicadas, porque formaban parte de la práctica docente de mi compañera Milén, eran la Máster 1, Práctica de Ingeniería de la Formación, Máster 2 en Educación Primaria y en Formación Adaptada para la Enseñanza Primaria, ¿no? Era una asignatura didáctica. Entonces, eran estudiantes que de alguna manera tenían esta conexión con el español y que, bueno, pues que se presentaron voluntarios para participar en ese proyecto. En cuanto a las actividades que se les propuso, eran actividades guiadas y se les propusieron 5 de ellas. La primera fue un primer contacto en la que tenían que intercambiar información sencilla pues, sobre sus aficiones, sus gustos, sus costumbres, sobre su familia y se les proponía también utilizar algunas estrategias básicas de comunicación, unos conectores, algunas frases sencillas ya marcadas y de ahí que estas actividades fueran guiadas, ¿no? La segunda actividad tenía que hablar más concretamente sobre su país y su cultura, a partir de la descripción de algunas imágenes y a partir también de buscar en el Google Maps la ubicación exacta tanto del país como de la comunidad o de la región en la que se ubicaba. La tercera actividad quisimos introducir temas de literatura y de cultura folclórica y hablar de los cuentos, llamamos a la actividad cuentos de acá y de allá, y tenían que leer un cuento original en francés muy breve, de hecho era una fábula, eh, en francés y su traducción tanto al criollo, al español como al valenciano. Dado que la Universidad Internacional de Valencia se encuentra ubicada en Valencia, quisimos bueno, pues que tuvieran ese pequeño contacto con estas lenguas minoritarias, ¿no? Bien, la cuarta actividad
nos acercábamos a Navidad, ¿no? Y convinimos bueno, que sería interesante hablar sobre la festividad, cómo se celebraba en ambos países y cuáles eran las diferencias culturales. Villancico también, tanto en creol como en valenciano y en español y francés. Y fue muy interesante, fue una actividad que les gustó mucho. Y como última actividad se les propuso, bueno, pues redactar y compartir en un Padlet, pues una pregunta que era, bueno, pues habíamos trabajado a lo largo de todas estas actividades el concepto de interculturalidad. Pues eso es lo que queríamos que reflexionar, ¿no? Que nos dijeran, pues qué significaba para ellos este concepto, cómo se había trabajado y qué reflexión podían llegar a partir bueno, de los comentarios que cada uno iba añadiendo a ese Padlet, ¿no? Bien, en cuanto a los resultados, podemos deciros que se diseñaron diversos cuestionarios con Google Forms. De hecho, se contó con autoevaluaciones, en realidad, en las cuales no se les preguntaba únicamente sobre su satisfacción sobre el proyecto, sino que también se les preguntaba sobre emociones, sentimientos, actitudes, pues en torno a este proyecto, ¿no? A esta oportunidad de tándem que habían experimentado. Bien, los cuestionarios que se utilizaron se diseñaron a partir de las siguientes fuentes: la autobiografía de los encuentros interculturales y los descriptores del marco común europeo de referencia de las lenguas. Como resultados de estas evaluaciones, bueno, lo podemos ver aquí escrito, son aportaciones transcritas literalmente, de ahí que haya alguna falta ortográfica o gramatical, pero como se puede resaltar desde el punto de vista de las emociones, pues lo que sintieron en ese primer contacto, ¿no? Con el compañero, pues sintieron nervios, un poco de ansiedad incluso, o miedo a la hora de establecer este contacto, porque algunos no se veían lo suficientemente preparados para utilizar la lengua o creían no tener el nivel para poder interactuar de manera con un nativo, ¿no? Y además un nativo de una cultura totalmente distinta y con tanto que aportar, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de las opiniones, se les preguntó por qué pensó, ¿no? Durante la presentación del país del compañero y mientras estaba experimentando la propia presentación de lo que conocía de su propio país, ¿no? Bueno, pues les interesó mucho el tema y aquí el tema de la interculturalidad es patente, ¿no? Pues esa mezcla de culturas, esas ganas que les dan por visitar el país del compañero, ¿no? Bien, y finalmente, bueno, finalmente hay muchos aspectos de los que se abordaron en las autoevaluaciones, pero por el tema de limitación de tiempo no podemos aquí explicarlos todos, ¿no? Pero una de las preguntas que se les propuso también fue que comentaran esa experiencia de iniciación a estas lenguas minoritarias, ¿no? Y que sintieron pues después de leer o de escuchar la fábula en creol y en valenciano. Entonces, bueno, les pareció, como no, difícil de comprender, de leer, pero este pequeño acercamiento les puso en el lugar del otro, ¿no? Que es esa parte también que nos gusta trasladar cuando se hacen este tipo de ejercicios de tándems lingüísticos, ¿no? El ponerse no solo en el lugar de otro, sino en la cultura del otro, ¿no? Así que les pareció también bonito escuchar ambas lenguas, interesante y bueno, es un punto en el cual queremos trabajar y que la literatura también está haciendo algunas reflexiones en torno a los tándems lingüísticos basados en lenguas minoritarias, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de la evaluación inicialmente se propuso como una tarea evaluable dentro del portafolio, pero finalmente se acordó eliminar esa obligatoriedad de la entrega y presentarla como una actividad voluntaria. ¿Y por qué hicimos esto? Porque vimos a estudiantes motivados y muy participativos y quisimos, bueno, pues otorgarles, para validar el proyecto, que hicieran 3 grabaciones de mínimo 3 grabaciones de los 2 o 3 primeros minutos de la actividad y que realizaran las 5 actividades voluntarias que se les propuso guiadas. Muchos de ellos lo que optaron fue también por, bueno,
una vez se había establecido el contacto, pues interactuar de una manera no tan guiada, ¿no? Y no siguiendo tanto las actividades que se habían propuesto, sino que eso es al final lo rico, ¿no? Y lo bueno de este tipo de proyectos. Y bueno, como sabemos, es un proyecto que se lleva a cabo fuera de este horario lectivo, ¿no? Y eso es algo también que el alumnado se toma en serio y que es algo muy positivo, ¿no? Para ellos. Como conclusiones y deciros que, bueno, pues hemos llegado a dos conclusiones interesantes. Por una parte, el hecho de compartir los resultados nos hace abrir esa puerta a la reflexión como docentes, ¿no? A, a esa necesidad de buscar estrategias en el aula que nos ayuden a innovar, que nos ayuden a estar en contacto con la realidad, que luego ellos van a encontrarse en el mundo profesional y a eliminar barreras temporales y espaciales a la hora de interactuar con otras personas en ese uso de la lengua que hacemos y la lengua que estudiamos, ¿no? Por otra parte, innovar, y esto es desde una perspectiva ya más docente, innovar requiere un esfuerzo y implica consumir tiempo de coordinación, de creación y de selección de materiales y diseño de herramientas. Por supuesto, todas estas actividades que se salen igual del currículum o que son actividades extras que ofrece el docente, llevan un tiempo de preparación y un tiempo de diseño y es algo que se tiene que alabar también desde esta perspectiva, ¿no? Como limitaciones podríamos señalar esa diferencia horaria que ha habido entre ambos países, ¿no? Y que ha dificultado a veces el que los estudiantes puedan quedar en una hora que a los dos les convenía, ¿no? A los dos binomios, es decir, a los dos participantes les convenía. Y por otra limitación que hemos encontrado es que los estudiantes han hecho las actividades, pero a algunos de ellos les ha costado más enviar esas autoevaluaciones, ¿no? Entonces ahí hay una, bueno, un elemento de mejora que tenemos que replantearnos de cara a la implementación de este proyecto en futuras ediciones, ¿no? Como prospectiva, consideramos muy positivo el establecimiento de vínculos de colaboración con otros docentes de otras universidades, la exploración de nuevos recursos y estrategias metodológicas y el impartir, ¿no? Sesiones cruzadas, sesiones compartidas con profesorado pues que se encuentra en otros países y que puede pues eso, hacer este intercambio de sesiones. Yo entro en su clase, estoy con sus estudiantes a pesar de realizarse online y en este caso Milen, bueno, puede entrar en mi clase con mis estudiantes y hacer algún trabajo colaborativo en este sentido, ¿no? Bueno, esperamos que este proyecto os haya gustado y que os haya hecho reflexionar también. No sé si habéis tenido oportunidad o sea, de colaborar con otros tándems lingüísticos, pero bueno, estamos, tanto Miren como yo, quedamos a la espera de vuestras preguntas, comentarios y, ¿por qué no?, futuros trabajos y colaboraciones. Bien, muchas gracias. Estas son las referencias que hemos utilizado a lo largo de la presentación y nada, gracias por escucharnos.